y vas corriendo, ya te subes al carro, le chivas el carro, es un escándalo. Y luego chocas allá. O te crees Sansón o King Kong, le empiezas a pegar a las paredes como si para que vea tu fortaleza. Y sabes dónde pegarle, ¿verdad? Donde es la tabla. No le pegas en el cemento porque sabes que te va a matar. Son aspectos. El hombre es, quiero mostrarte quién soy. O sea, yo soy quien soy. Quiero mostrarte. Entonces voy a dejar este espacio para abrir las preguntas, pero no sé si haga preguntas. El ejercicio primero que queremos hacer es, queremos ver qué tan unido y qué tan flexible eres tú y ver tu familia. Ahora, si tú tienes un matrimonio de más de 20 años, va a ser más difícil cambiar estos aspectos que un matrimonio de 3 años. Porque ya estás bien acostumbrado, así ha sido y así va a ser. Y entre más mayor es uno, hermanos, entre más mayor es uno, más terco se vuelve uno. ¿Están de acuerdo, hermanos? El hombre entre más mayor es, más terco se vuelve. Más, aquí no está mi amor, aquí no lo dejaste, aquí no lo dejaste. Aquí digo, sí, aquí está. Lo pateo. ¿No está? Son aspectos de la vida muy reales que pasan y pasan y pasan. Entonces, antes de las preguntas, ¿hay alguna pregunta en cuanto a esto de dejará padre y madre? Eso es lo primero. Quisiera ver si pudieran hacer esta asignación, tal vez hacerla con sus maestros o con los ancianos o con el predicador, que la hagan y que la compartan. Y llegar a hacer estas constituciones familiares que todos la firmen. O sea, va a ser un cambio de... Van a decir, eso nunca lo hemos hecho en la vida, va a estar como raro, pero siéntate con tus hijos y con tu esposa y mi mami y yo hicimos estas leyes. El wifi se apaga a las 9 de la noche. No, pero ¿por qué? Porque queremos que descansen. Pero tú te puedes imaginar nosotros, hermanos, a las 2 de la mañana platicando, que vengan los amigos y platicamos afuera. ¿Verdad que no se podía? Pero con wifi se puede. Uf, hasta la madrugada. Entonces, tiene que haber reglas, tiene que haber leyes. Y si yo soy el papá, yo primero me tengo que ¿qué? Sujetar a las leyes. Pero son las leyes que tú vas a decir. En mi hogar hay una ley. En tu hogar hay otra ley. Porque cada hogar es distinto. Porque cada hogar tiene distintos miembros de la familia. Y porque cada miembro tiene necesidades distintas. Como en la iglesia. Allá en la congregación, sonó el celular, son $10. Eso es ley. ¿Ok? ¿Te suena 2 veces? $30. En la iglesia, bueno, allá En la iglesia. ¿de alguien? Totalmente. Apúntala, bueno. Pero bueno, fue una ley que primero acordamos. No a los visitantes, claro. Pero los miembros saben. Pero cuando empieza a pagar el miembro, híjole, ya saben, es una ley, pero ya la acordamos. Todos dijimos, amén, hermanos, amén, ¿están de acuerdo? Y si usted lo dice, amén, entonces ya acordamos. Eso es ley. Son detalles que se establecen como iglesia. No dice la Biblia, vas a pagar $10 y no había celular. Pero es un acuerdo que hicimos como congregación. ¿Sí se veían todos? Allá cuando hay salida de niños o salida de jóvenes, no es salida, o sea, tú tienes que hacer algo para poder ir a la salida. O sea, no es como que vamos a ir acá, no. Tú hiciste tus lecturas, tú hiciste tus tareas, si no lo haces no puedes salir. Eso es ley. Aunque llores, saltes, aunque tu papá se enoje, ya saben todos, es ley y lo acordamos. Entonces son reglamentos que se hacen, que se establecen. Ustedes tienen que hacer primero como familia una constitución. Esa es la primera asignación del día de hoy. No la van a hacer hoy porque van a regresar a casa y a ver qué vamos a hacer, qué le vamos a hacer. Esa es la primera asignación que tendrán que hacer. Aunque sean muy grandes de edad, hermano. Aunque se oiga cursi, de veras, platiquen. Y tengan la madurez de soportar lo que dice el cónyuge, aunque no te guste. Si finalmente después de 30 años, que mi amor, es que nunca me ha gustado esto, güey, aquí, o sea, estoy hasta aquí, de aquí, no te lo había dicho, pero el hermano Ricardo me dio permiso y estoy hasta aquí. Abrió los ojos. Pero la idea es despertar al diálogo. Y cuando se abre el diálogo, hermano, y uno puede escuchar, puedes ver cómo puedes mejorar. ¿Qué puedes hacer para mejorar en tu matrimonio? O sea, yo sé qué puedo hacer para mejorar en mi matrimonio. Y porque sé que puedo hacer para mejorar, lo puedo hacer ya. Pero si yo no sé qué necesita mi esposa, no lo voy a hacer. Y la mujer a veces piensa,
la tristeza piensa que nosotros leemos mentes, o no sé, que somos inalámbricos, que no sé. Entonces, si tú no nos dices, nosotros no sabemos los hombres. O sea, tienes muchachos de 30 años jugando todavía a Nintendo, no es que no me dijiste que estaba mal. O sea, tú tienes que decirme a mí. Si tú no me dices, yo no sé. Y entonces se abre una comunicación constante, donde se respetan las funciones, la autoridad y la sumisión. Pero tiene que haber una comunicación constante. Pero esa sería mi primera asignación, que hiciéramos una constitución familiar. Le decía yo a los muchachos aquí que van a tener un hijo o hija, les digo que para ellos, cuando hay un cambio de vida de este tipo, tiene que haber una enmienda en su constitución. O sea, vamos a enmendar la constitución, pero ¿por qué? Pues van a hacer lo que... si ella ahorita tienes a ti orejita y piojito, ya se acabó, porque nació el bebé. Entonces enmienda la constitución. Ella no va a tener el tiempo que tenía para tenerte a ti. ¿O no es cierto, hermanos? Sí. Entonces ya cambió. Lo mismo en la iglesia. En la iglesia ellos saben, los niños que se empiezan a hacer ruido, ellos ya saben, cuando yo hago esto, sin que el visitante sepa, estoy diciendo a los que tienen bebés, salgo del escucho. Afuera hay bocina, allá afuera escucho. La sal. Y yo duro más de 5 minutos así y hay un problema. Les digo por nombre. Hermana, por favor, permítanme. Ellos, soy muy directo, pero ya lo hablamos. Ya no es una sorpresa. Ay, el hermano me vendió. No, ya lo hablamos. ¿Qué me viste eso? ¿Y viste la señal? No le hice así, pero le hice así. Entonces ya era tiempo de que saliera. Entonces van a platicar. O sea, si el bebé y yo, son cosas que tienen que platicar, a ver quién lo va a sacar. Tú quieres que yo me encargue. Yo le dije a Tali, en la iglesia te vas a encargar de Caleb siempre, de pequeño, porque estoy muy ocupado. Entonces entramos a la iglesia y ya sabía, yo no me desatendía de Caleb, pero ya en la casa era distinto, porque ese fue el acuerdo que tuvimos. Pero a veces se van a desesperar, toma, es tuyo. No, tú lo querías, ahí te va. Ahí te va. Y están en la iglesia peleándose quién de quién es el niño y no saben qué hacer, porque también para eso debe haber una enmienda y una. No vino solo. Los dos tuvieron algo que ver con eso. Entonces, antes de las preguntas, quisiera ver si hay una pregunta en cuanto a lo que estamos platicando, en cuanto a esta parte de leyes. Esto es muy importante. Dejar a padres y madres, establece tu nueva entidad, tu nuevo país, tu nueva entidad. Hermana. Bueno, vamos a ver si entendí bien. Por ejemplo, en la creación de las leyes, de la Constitución, hay que ahora sí que dejar un poquito atrás las costumbres que teníamos en el entorno familiar, ¿verdad? Y aunque para otros, a veces cuando estableces tus leyes, no sé, bueno, un ejemplo, donde si él trabaja 12 horas, ¿verdad? Y tú nada más vas a trabajar en la casa, no vas a hacer nada, yo te voy a poner tu plato, yo te voy a lavar toda tu ropa, yo los niños, tú nada más trabajas. Pues para otras personas puede parecer descabellado, van a decir, qué machista, ella le va a hacer todo y él nada más trabaja. Para otras personas puede parecer descabellado, pero ahora lo que voy aquí es de que si los dos están en el... Si yo no lo siento machista, entonces la regla está bien ahí. Sí, o sea, en la iglesia, eso es otra serie, otra clase, ¿verdad? Es la clase de gobierno espiritual, cómo se maneja la iglesia. Pero yo soy predicador, ¿okay? Yo tengo autoridad sobre la iglesia, pero mi autoridad tiene límites. Y los límites se terminan en cuando entra la autoridad del varón de la casa. El ejemplo sería, si para él es cabeza del hogar, Dios, no yo, Dios lo constituyó el cabeza de ese hogar. Entonces ustedes como matrimonio van a decidir. Si para ustedes esa es la manera, pero para ustedes, no nada más para ellos. ¿Sí ves la diferencia? Porque en este caso, como dice Pedro a la iglesia, si tú estás así, por amenaza, ¿sí ves? O sea, pues ni modo, pues es que si le digo algo y por amenaza, entonces espérame tantito. Pero si ustedes están de acuerdo, yo tengo que respetar y no puedo meterme a ese matrimonio, si ustedes están de acuerdo. Pero ya que usted rompa la ley de Dios, ya cambia la idea. O sea, si su matrimonio perturba o va en contra de la ley de Dios, ya cambia la idea. ¿Todo me está diciendo? Pero en la Biblia, por ejemplo, tú ves la mujer virtuosa, ella trabajaba con sus manos. Tú ves la mujer virtuosa, ella repartía. O sea, la mujer virtuosa, o sea, esta parte machista de que la mujer no trabaja, no es bíblica, porque en la Biblia no lo vemos.
Pero si ustedes como matrimonio decides tú trabajar 12 horas y eso, no hay problema. Pero luego tienes que tú platicar y ver si lo que están haciendo es bueno para ustedes. Y él no puede cerrarse porque tú me preguntas a mí 12 horas, yo siento que es mucho. O sea, tú me dices, hermano, ¿tú qué piensas? Yo te diría, yo mi consejo para él diría, ¿realmente necesitas trabajar 12 horas? Esa sería la primera pregunta. Y si él dice, pues no, o sea, tal vez podría cortarme una o dos, no sé, o sea, solamente sabe su empleo, pero se me hace mucho. Porque no le está robando tiempo a ti, sino a los hijos. 12 horas más 8 son 20. ¿Ok? Entonces, ya 4 horas es lo único que tiene. Y si viaja 1 hora o 2 horas en el viaje, ya son 2 horas. Y si come y se baña en 1 hora, ya es 1 hora. Entonces, tú no puedes educar hijos 7 horas a la semana. Es una locura. Hay que poner todo eso en balance. Totalmente. Y es donde tienes que evaluar. Eso es donde yo les daré un consejo. O sea, ¿vale la pena el trabajo que tienes? Hay que ver lo que estás sacrificando, ¿verdad? Sí, porque es deber de él enseñarle la ley de Dios a sus hijos, no tuyo. Entonces, pero en la cultura mexicana tú te vas a atenderlos y luego yo llego y quiero aplicar la ley. Yo, no, espérame tantito. Pero ellos te van a rechazar, se van a rebelar. Porque ellos tienen que ver. O sea, entonces, mi deber con Caleb es enseñar la ley de Dios. Ese es mi deber. Él lo aprende de mí. Porque lo que yo le enseño a mi hijo le enseño a mis nietos. Pero su reacción de él a mí es cómo yo me estoy ganando eso de Caleb. Entonces, yo por ejemplo vengo a predicar y yo lo desatiendo a Caleb muchos días, pues, los predicadores sabemos cómo es nuestra familia. Pero yo cuando estoy en casa trato de que sea tiempo completo para ellos. Y cuando salimos de vacaciones, o sea, es tiempo para ellos. Y la iglesia sabe, el domingo de la tarde no me pueden hablar. O sea, es mi familia. O sea, la iglesia ya está entrenada. A menos que alguien se muera, pero si no, es un tiempo para nosotros. Entonces, esa plática que debemos de tener. Pero si ustedes están bien que él trabaje 2 y tú hagas todo. O por ejemplo, estaría desacreditado a las autoridades si un decir, llegas a la casa y no te gusta la manera en que se comportó tu hijo. O sea, hizo algo de que, oye, está comiendo y corre y se sienta y luego, por ejemplo, supongamos que a él no le guste, oye, ¿por qué no le enseñas que se tiene que quedar, que a la hora de la comida está sentada? Entonces ahí ya está, la pregunta es entonces ya no estás ejerciendo tú, en realidad, el hecho de que tú te quejes del mal comportamiento, no estás ejerciendo una autoridad en tu casa porque tú no se lo enseñaste, porque también a ti te corresponde. Regresamos al punto. La pregunta sería, ¿cuál es la ley o la regla en cuanto a la comida? O sea, porque los niños, hermanos, es el error de nosotros. O sea, nosotros pensamos que los niños no entienden. Pero los niños desde bebés entienden. Y son caprichosos desde bebés. Si al niño no le explicas. Yo estaba en la India, cuando me sorprendió, ahora que estoy allá, una niña de 1 o 2 años, 1 o 2 años, chiquita de ahí. Allá se sientan mujeres y hombres. Entonces, la niña venía con su papá y le jaló, es normal. El papá la vio y hizo así. Así. ¿Y qué crees que hizo la niña? Yo no lo podía entender. Porque en México tengo que cargarla, ahora tengo que poner. ¿Sí ves? Entonces el chip es importante. Entonces, ¿cuál es la regla para vivir? Pero también, ¿cuál es la regla? ¿Cómo van a ejercer su autoridad? Cuando él está presente, ¿quién va a disciplinar? ¿Quién va a hacer esto? Pero es un acuerdo como matrimonio. Ustedes son un matrimonio, ellos son otro matrimonio, ellos son otro matrimonio. Cada matrimonio tendrá que ejercer sus leyes. Por eso yo le digo a los que se van a casar, les digo, tus leyes son tus leyes. No me salgas después con que no estoy de acuerdo, que no me gusta que estoy casado, porque tú las estableciste. No las establecí yo. Pero todas las leyes tienen que estar sujetas a la palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si no están sujetas, pues tienes una ley humana. Entonces, nuestra ley, por ejemplo, prioridades o reunirnos, es porque o sea, nosotros si estamos en el nos vamos a reunir. O sea, eso es ley. No, que hay cine, que deportes, nada. Eso es nuestra ley como hogar, como familia, ya lo establecimos. Caleb tiene básquetbol y karate.
Caleb ya sabe que si hay un torneo el domingo o el miércoles, sabe que no vamos a ir para allá. Porque la prioridad es la iglesia. Pero ya lo hablamos. Y lo aceptó. ¿Quieres entrar al básquetbol? Si ya sabes cómo haces todo. No, no, sí, papá. No, está bien. Porque ven cómo son los niños, están empuje. Ya quedamos, ya cuando viene, no, ya fue la lista. ¿Te acuerdas que quedamos? Sí, papá, no sé. ¿Dónde está? Pues allá. ¿Te acuerdas que lo firmaste? Mira, ve allá. Allá está la. Entonces, cuando Dios saca al pueblo de Israel, le dice: vas a poner estas leyes en las puertas y en los postes. ¿Sabes por qué? Porque uno necesita que le estén recordando. Entonces entraba el niño y la leía. Y así vivieron. Pero si tú no tienes ley, primero no tienen leyes, no han hecho leyes. Vamos a empezar por eso. Segundo, no están en ningún lugar y esperas que tus hijos sepan, pues no es una locura. Ese es el problema con el matrimonio. Como matrimonios, queremos muy buenos matrimonios, pero ni sabemos qué hacer. No sabemos, no tenemos ni el rol que me toca a mí, que te toca a ti. Y ese es el problema que existe en el matrimonio. Y la mayoría de matrimonios así es como se van formando. Están bien grandes los dos y bien amargados. ¿Por qué? Porque no, pues es que no me gusta esto, no me gusta esto. Y se enojan, se dejan de hablar por un día, tienen ya 2 camas separadas, hasta 2 cuentas separadas en el banco. ¿Cómo llegó a ese punto? O sea, todo empezó. Y como hombre, a los hombres, es nuestro deber gobernar bien. Y no podemos gobernar si no hay ley. Es una locura gobernar sin leyes. A la mujer, ¿por qué te enojas? Tú sabes que a mí me gusta, pero pues me estoy enterando. ¿Pero cuándo me dijiste que así lo querías hacer? Nosotros tenemos leyes en la mente. A veces tenemos nuestras constituciones. La mujer la tiene en su mente y el hombre en su mente. Y son constituciones distintas. Entonces hay choques. Preguntas más, preguntas. Si el hombre es de autoridad, ¿podría derivarse que de él sea el indicado para ejercer la disciplina? Para disciplinar, más bien, no para disciplinar. Como familia, okay. Cuando el hombre está en casa, el hombre, creo yo, según lo que me explica Dios, el hombre tiene que ejercer la disciplina. Cuando el hombre está en casa, cuando el hombre está presente. Cuando el hombre está ausente, el hombre tiene que haber dado una dirección a su esposa cómo tiene que llevar a cabo la disciplina. Y la disciplina debe ser constante para que funcione. Por ejemplo, Caleb, por ejemplo, ¿qué? Y les da los males duele. Porque ves con golpes no tienen los niños. Hay niños que dicen, pégame, no me duele, dale. O no sé, no. Entonces tienes que saber que un hijo te puede pedir, un hijo con palabras te entiende y otro con golpes. Lo que dice, no me bebió. Sí, entonces tienes que ver cómo. Entonces, Caleb cuando era pequeño, nosotros lo sentábamos. Según en la edad. So, Caleb tenía 3 años, sentaba 3 minutos y no se paraba. ¿Me entiendes? Pero también, como la Biblia dice, basado en la desobediencia también va a ser el castigo. O sea, no va a estar golpeando porque pues tiró el vaso donde estaba comiendo. Uno también tiene que ser sabio, maduro en ese aspecto. Entonces, ustedes con matrimonio van a decir, ok, los niños están pequeños todavía, pero van a decir, ok, esa es la forma en que los van a disciplinar. Ustedes deciden, es su casa. O les vamos a pegar, ustedes van a decidir. Y si le vamos a pegar, platiquen, o sea, si estamos los dos, ¿quién le va a pegar? ¿Se acuerdan ustedes de la expresión de deja que venga tu papá? ¿Se acuerdan de eso, hermanos? Pero ahora ya no. Aunque no venga, no venga, ahí te va. Entonces, ¿qué es lo que hace la mujer, hermanos? La mujer, ya cuando llega el papá, ya se llevó a cabo la disciplina. Entonces el papá pasa a ser como el uno de la casa. Ni pegó, ni disciplinó. Y luego tú no quieres que discipline, pues no hace sentido. La otra, hermano, que deja que llegue tu papá, llegue el papá y lo pone como, le da una buena regañada o un citazo. Y yo, y ya ves, O se mete. Eso es un gran error. Yo he dicho a Tali, si yo estoy liando, no te metas. Ya sabes que no te puedes meter. Porque entonces yo estoy bien mal porque él lo Totalmente. porque siempre él les amenaza, la verdad que no ha llegado al punto, pero siempre se quita el cinto. A ver, y le hace, y ya con el sonido ya se controla. Pero digo que Es amagón, amor. vean las leyes de aquí, o sea, si tú, bueno, aquí es un poco de, tú ahora en Estados Unidos, pero aquí es un poquito corrupto la ley, ¿ok? Pero entonces, si tú te pasas un alto en Illinois,
son $125. Si tú lo pasas 2 veces en menos de 6 meses, $450. ¿Ok? Pero está escrita la ley. Porque las leyes tienen incentivos y consecuencias. Entonces, ustedes como matrimonio deciden, ¿cómo van a llevar a cabo la decisión de tus hijos? O sea, es la manera que así es como lo van a hacer. Tienen que ser constantes. Los dos tienen que hacer lo mismo. Porque si él le hace así, pero tú le haces así, el niño lo está confundiendo. ¿O no es cierto, hermano? Espérame tantito, a ver qué está pasando. Y luego, si tú le pegas como tú te sientes, porque si tú te sientes enojado, le pegas de más. Y tú te estás de buena onda, no hay problema. No. Es que la disciplina es constante. Para que funcione es constante. ¿Tanto de acuerdo, hermanos? O sea, el niño sabe que si tú haces esto, esta es la consecuencia. Si tú haces esto, esta es la consecuencia. O sea, es basado a ello. ¿Y quién la lleva a cabo? Reitero, si estés de acuerdo, si tú dices, él lo va a llevar a cabo, si es pegarle, o sea, sí duele, somos papás, pero tienes que hacerlo. Y eso es lo más difícil, mano, me imagino, porque un día si me llegas del trabajo bien estresado, cansado, y luego el niño hace, a veces es mínimo lo que hace, pero como tú ya vienes, ahora sí que como ese calientito, Sí. Pues mételo a bañar, que se le quite lo calentito. Él tiene que aprender a dominar, Sí, ¿verdad? hay una regla, un hábito que se puede, son $10. Hay una regla que cuando uno llega del trabajo, uno cuelga su saco. ¿Okay? Yo trabajo mucho tiempo en negocios, entonces es muy estresante. Entonces la regla es, tú llegas del trabajo, tú cuelgas tu saco. Entonces, yo me quito todo mi estrés, todo, y si necesito 10 minutos afuera de la casa, lo hago. Me quito el saco. Porque no es justo que la familia pague las consecuencias de tu mal día. Y eso es un hábito que tú haces por ti mismo. Vas a llegar a orar horas, te quieres entrar afuera, enfríate. Quieres ir a hacer ejercicio antes de llegar, haz lo que tienes que hacer. Pero no es justo. Entonces, son hábitos que haces como persona. Entonces, si yo como predicador, los que son ancianos y predicadores que estamos, si nosotros vamos a... Yo llevo a la casa, ya dejo la iglesia de la iglesia. Y los hermanos lo saben. Esta es mi casa y aquí es otra cosa. O sea, yo aquí, y uno con experiencia va agarrando eso. Porque si tú te llevas todos los problemas de la iglesia a la casa, te mueres. Te vas a morir. Entonces, en este caso, ¿para qué trabajas maestro? ¿Trailer o no? Carpintero. Carpintero. Muy bonito el trabajo, relajante. Pero los clientes nosotros tienen que tener hábitos para enfriarse, para hacer ese cambio, esa transición. Hermano. Quería hacer un comentario ¿Sí, hermano? con pregunta. Constantemente nos pasa esto. Lo digo porque lo he escuchado de muchos otros padres de familia, me incluyo. Pasas cierta cantidad de horas fuera de tu casa. Bueno, yo paso cierta cantidad de horas fuera de mi casa, que al momento que yo en mi casa considero que es adecuado y es justo para mis hijos el hecho de que yo llegue y pues tenga una relación con ellos, así como te fue en la escuela, qué te dijo la maestra, qué hiciste durante el día, y mutuamente. Fíjate que yo fui a trabajar, ando cansado, XX. Pero cuando pasa el dilema de que el niño se portó mal durante mi ausencia, y ese momento en el que yo tengo que reprenderlo, normalmente a veces evitamos la reprensión por el hecho de compensar un poco el hecho de que estuve fuera mucho tiempo de la casa, y al llegar pues tengo que tener una relación suave o que tiene que notarse el gusto de que nos vemos mutuamente nuevamente. No sé si... Así es. Entonces ahí la reprensión puede ser que a veces cometamos el error, me ha pasado, de que no lo aplicamos. De que si me toca ser reprendido, se la voy a pasar porque pues estuve mucho tiempo fuera de la casa. Ahí hay que aplicar. No, o sea, la primera pregunta, reitero, yo regreso a las leyes. ¿Cuál es tu ley? Porque no hay ley. Ahora, si hay ley, tienes que aplicarla. Y la ley se puede aplicar, es como mi esposa con Caleb Biblia. Te perdono, pero el castigo se queda. Esa es la frase de mi esposa. No lo voy a hacer frente a los hermanos.
pero esto hiciste, esto es lo que te toca. Llegando a casa. ¿Estamos de acuerdo? Hasta él va a pensar que ya se le pasó. Lo que te quiero decir es que tienes que establecer una ley, cualquiera que esta sea la que estoy diciendo. Y después en casa, cuando tú llegas, hermano, no tienes que hacerlo en ese momento. No tienes que cobrar los 125 en ese momento. Pero se lo vas a cobrar. Porque de otra manera, si no se lo cobras, estás siendo corruptor de tu propia ley. Y no va a funcionar la casa. De nada sirve que tengas leyes. Entonces, puedes dejar, llegas, tú todo el ambiente y todo lo demás. Es como dice Caleb, oye papi, pues yo no te entiendo. Digo, ¿por qué no? Es que de pronto estás así, de pronto estás así. No, es que, entiende. O sea, ahorita estamos tranquilos. Pero, ¿hiciste esto, papi? ¿O no lo hiciste? No, sí, papi. Ya sabes, o sea. Pero no llores, o sea, espérate a que te pegue. ¿Sí entiendes? O sea, porque, espérate, o sea, porque no te desesperes, no te preocupes, un día a la vez. Pero tienes que aplicarla. Pero también tienes que aplicar el incentivo. O sea, ahí donde, como en nuestra cultura, en Estados Unidos te enseñan más esto. Pero no solamente la disciplina es el castigo, la disciplina es proactiva. O sea, si tú te portas bien, por ejemplo, un ejemplo de los niños, si tú no estás corriendo en la comida, vas a hacer un helado. Y bajo ese incentivo, el niño está. O sea, y esa es otra manera de llegar a los hijos. Y la esposa también. La esposa, un incentivo. No sé cuál sea. Pero un ejemplo, tal vez diga ir al teatro, o ir al cine, o ir al parque, o ir a caminar. O sea, un incentivo. O sea, ¿sabes qué? Si nosotros no gastamos este presupuesto es tuyo. A fin de mes. ¿Por lo puedo interrumpir? Sí. ¿Cuántos incentivos son válidos al mes? No sé qué me estoy pasando de incentivos. No, todo depende del matrimonio y depende de la persona, porque te digo que la gente es diferente. Hay gente que funciona bajo incentivos y gente que funciona bajo castigos. Entonces tienes que conocer a tu pareja también. Todo depende de la persona. Pero es bonito, yo no sé si ustedes hacen esto, ¿no? No sé si, por ejemplo, si les dan un bonus en el trabajo, ¿no? Y tú le digas a tu padre, te voy a dar $500 este mes, es tú y lo que tú quieras. Oye, ganas favor con el pueblo. ¿Cómo crees que Obrador le explicó a los de la jubilación el doble? Porque no dejan de hablar a los nietos y a los hijos, y pues todos están contentos con Obrador. O sea, me voy a ganar tu favor. Estoy contigo. Es un incentivo. Tú haces esto está bonito. Acabas la escuela y esto va a pasar. Te ahorras tanto dinero y entonces la mujer ya empieza, oye, voy a ahorrar porque es que como que siempre sí me conviene. Pero llega el mes, hermano, y hizo lo que tuvo que hacer y no le das el incentivo, pues la acabas de matar. Y la mujer se empieza a ser hostil y se empieza a ser áspera contigo y te empieza a maltratar, y se empieza a ser fría. Daste para allá, me duele la cabeza. ¿Pero por qué? ¿Te duele? Pone su frasco de Advil ahí al lado. ¿O no es cierto, hermanos? ¿O no es cierto? Entonces, eso, no me diste mis 500. Hice lo que me dijiste. Entonces uno tiene que cumplir tanto los castigos, pero todo está bajo la ley. Por eso regresamos al punto de la ley. Mira, cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, ¿qué fue lo que Dios le dio la ley? No primero. Cuando Dios nos hace cristianos, la ley en nuestros corazones. Si no hay ley, no hay infracción, dice Romanos. Si hay ley, okay. Entonces, como matrimonios, te digo, cada quien aquí, yo en la iglesia, el hecho que a mí no me guste esto, no quiere decir que a otro. Si a ti te gusta, no hay problema. La gente piensa que soy exagerado, soy delicado. Eso no hay problema, pero eso es mi casa. Yo voy a tu casa, dame de con un plástico, me tengo que sujetar a tu ley. Tú entras aquí, tengo que hacerme a tu casa. ¿O no es cierto, hermano? O sea, yo llegué a la India y no había papel de baño, no es como que yo quiero mi papel. No lo venden. Tengo que sujetarme a él. Esto es lo que implica la sumisión. Es dar tu autoridad y someterte a la otra persona. Hermano, déjale termino el ejemplo ya la última. A ver. Para ver dónde está el inicio. A ver, de que está ese error. Es decir, siempre se amenaza con el cinto. Y ha llegado alguna vez que tuvo que soltar. Entonces, el niño llora todo desconsolado. Yo aplico esta, ¿verdad? Y ahorita vi que está mal. Totalmente. Pero lo veo todo desgarrado llorando. Y yo como mamá, ay, el corazón se me hace
así. Y entonces yo lo veo y voy y lo abrazo. Ya, ¿para No, qué no. te portas mal? Mira, por eso te No, pegaron. no, Y es que no que- sé, es y que la verdad eso- es que le digo, si ya no vuelvas a hacer, ¿quieres que te peguen otra vez? No, bueno, ya no lo vuelvas a hacer. Es que el niño Y consentido así. dice que habla con su mamá. Es que es lo que pasa, ¿no? Aquí hay una regla, que tal y yo lo tengo con escuchar. Si yo decido algo, tiene que ella respetar. Y si ella decidió algo, tengo que respetar. Esa es una ley. Porque si una casa dividida no puede permanecer. Entonces, lo que tú estás haciendo al niño, le estás cortando las piernas al hermano. ¿Ok? Porque él le pegó y tú lo consuelas. Entonces ya el chip de tu hijo es, mi papá pega y ella consuela. Ese es el chip de él. Ahora, cuando la próxima vez que le pegue y tú no lo consuelas, él se va a quedar chocado. ¿Me entiendes? No. Es que para que funcione, tienes que dejarlo que llore. Que le Y que sufra le el- duela. Yo sé que duele más si te duele. Y a veces hay niños bien escandalosos. ¿O no es cierto, mami? Entonces, Pero tienes que dejarlo que se desahogue, que sufra. Ya cuando le caiga la mente, va a venir y papi, perdona. Solo lo va a hacer. Funciona. Bueno, hermano. Lo que pasa es que hay que cumplir lo que les prometen, ¿verdad? Claro. Sea premios o castigos. Porque con esa situación, ¿verdad? De que uno los pega y otro los consuela, los confunde y le quita autoridad al hermano. Eso es lo que sí, totalmente. Y lo que deben no verlos discutir a ustedes dos, ¿verdad? Sino que vean que están de acuerdo. Esos hijos, todos nuestros hijos, ya nos conocen bien. Saben que no les vamos a pegar y que les vamos a llevar la comida a la hora que nos la pidan. Y les digo, pero ya nada más esta, ¿verdad? Que no y él ya sabe, al rato te pide otra, la marucha, ¿verdad? Y ellos ya no tienen la medida. Y desde bebés, ¿no? Desde bebés, o sea, fíjate qué con los bebés, los dejas y lloran. Se están haciendo los dormidos. ¿O no? Ahí están. Y yo, pues oye, estabas dormido. Desde bebés te traen así, ¿o no? Y uno tiene que dejar, no se debe dejar manipular por ellos. Porque al final del día tú lo estás educando todos los días. Y en la mitad es para hablar con él y no debes dejarte manipular por las cosas. Porque la mujer es listísima. Algunas. No, algunas, todas, hermano. Algunas son más que otras, pero sí, todas. Hermano. Es una realidad muy grande lo que usted acaba de decir desde el principio, hermano. Que el hombre es el áspero, es el fuerte, y la mujer es la que es el sentimiento. Y sí conjuga con lo que últimamente se ha terminado, ¿no? Que tienes que dejarle el trabajo y ya, no te metas. Fuera, huya. Sí, pero bueno, la mujer es esa parte emocional, sentimental, pero la mujer tiene que ayudarte. O sea, tú tienes que ayudarle, Tali tiene que ayudarme en ese aspecto de que... y uno tiene que platicar con ella. Es bueno que cuando disciplinas a los hijos vas a algo así, platica. A ver qué... Y tú escuches, oye, ¿qué te pasaste? Que no era para tanto. Y uno tiene que escuchar, man. Oye, pero pues es que sí, pero le pegaste con coraje. Y es que, hermano, los hijos saben cuando les pegas con coraje. Tú sabes, estás en descontrol. O sea, la ley dice una vez nada más, y tú estás, pues buena piñata, y espérate. No, ya te estoy diciendo que no. En sílabas, hermano. En sílabas, es que me pegó. Entonces, hemos comprendido, primero yo creo que la parte es las leyes, es lo que queremos hacer en esta pequeña parte de conseguir leyes. Entonces, mi cuestión. Vamos a contestar las preguntas, creo que va a haber un break o las contesto y nada. No, amor, ya está por favor. ¿Quieres decir algo? Sí, es la pregunta. ¿Cuándo, porque si nos podemos quitar las leyes, pero hay una en la que no concordamos, ¿es válido pedir apoyo de la iglesia? Bueno, todas las leyes tienen que estar basadas en la ley de Dios. Miren, si los dos son cristianos, se supone que los dos se someten a la ley de Dios porque la ley de Jehová es perfecta. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, las leyes de Dios no son injustas. Entonces, cuando se establece una ley y si la otra persona no está de acuerdo, no se puede establecer la ley hasta que los dos estén de acuerdo. Va a ser contraproducente. Estableces 20 leyes, pero no estoy de acuerdo con las 20, pues no las va a hacer. Entonces tienen que llegar aquí. Ahora, hay veces que el hombre, eso pasa en la iglesia, puede ser que la mujer sea más espiritual que el hombre.
porque tiene más tiempo en la iglesia, porque es más dedicada, porque, por lo que sea, o al revés. Entonces, normalmente que va a dar mucha batalla en la casa va a ser el que es más carnal. ¿Ok? Entonces, si estás teniendo problemas en ese sentido y necesitas que alguien te ayude, puedes. Pero las leyes se van pasando, no vas a llegar. Yo te estoy haciendo una asignación que espero que se tomen el tiempo por bien su matrimonio que lo hagan. Pero no vas a llegar con 1000 leyes, y aquí están todas mis leyes, pero vamos por partes, hagamos 20 leyes primero. Y vamos a estar de acuerdo. Es parte del diálogo. Y tal vez nunca has platicado con tu esposo. Es algo que hay mucha falta de comunicación en los matrimonios. O sea, platicar significa, vamos a platicar qué piensas tú de esto, ¿no? Cuando tal y yo vamos a ver a la noche, ¿no? Nos ayuda que platicamos mucho antes de dormir.